Hola, ¿qué tal familia? Estamos aquí en un nuevo video. Aquí me acompaña el artista Giancarlos, que ya lo hemos visto en antiguos videos de TikTok y de diferentes redes sociales, en donde hoy él nos va a enseñar algo de su trabajo para que todos ustedes allá en casa puedan aprender y emprender con moldería de una manera fácil, rápida y sencilla, como aquí en Poliméricos lo sabemos hacer. Así que, Giancarlo, son todos tuyos. Ahí están. Hola muchachos de Poliméricos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a aprender a hacer moldes sencillos de una sola cara, ¿listo? Luego más adelante pues podremos ver cómo hacer moldes de 2 piezas, de 3 o más en adelante, ¿listo? Entonces vamos a hacer un molde en este lado, un poco más costoso en cuanto a tema de insumos, pero que genera menos tiempo o uso del tiempo. Adicionalmente a eso, a este lado vamos a hacer un molde que requiere menos materiales, pero pues obviamente requiere un poquito más de tiempo, ¿listo? Entonces para arrancar, lo primero que vamos a hacer es pues dimensionar nuestra pieza, revisar cuál es la pieza a la que vamos a sacarle molde. Como te digo, va a ser de una sola cara porque lo único que necesitamos es que se nos vea la parte superior, que sea lo que más tengamos nosotros en cuanto a tema de visualización. Una vez ya tengamos nuestra pieza matriz, entonces lo que vamos a hacer es hacer un esquema cuadrado o un esquema redondo, dependiendo de la pieza que tengamos, y vamos a fijar la pieza que tenemos con cinta o con silicona líquida o con silicona caliente al fondo, para que cuando apliquemos el tema de la silicona o el caucho o el elastómero no se vaya a flotar, no se vaya a levantar, ya que él va a conservar todo lo que es oxigenación en la parte inferior, ¿listo? Entonces lo primero que voy a arrancar es fijando estas 2 piezas en la parte inferior. Consulta, los productos que vamos a utilizar entonces, por ejemplo, lo que tú le denominas elastómero, comúnmente la silicona, ¿verdad? Es silicona, correcto. Okay. Silicona RBT, pues es como lo que más utilizamos nosotros, ya que es algo que nos permite tener un molde no tan macizo, porque también se podría hacer un molde directamente en resina poliéster, que es como se hace comúnmente, pero con ese sí tenemos un inconveniente, y es que si no utilizamos los desmoldantes necesarios, pues se van a fijar directamente al molde. En este caso lo que queremos es que no tengamos ese inconveniente, entonces no necesitamos ni cera desmoldante, ni alcohol polivinílico, ni otros componentes químicos para desmoldar, ya que la silicona no se le pega absolutamente nada. Ok. Y en el caso contrario, por ejemplo, que yo quisiera hacer un positivo, vierto es por esta cara. Correcto, vertimos el silicón en la parte interna de lo que ya tenemos, entonces esta parte nos estaría haciendo la carcasa que acabamos de recrear aquí, con el tema del cartón. Perfecto. Entonces se puede hacer de las 2 maneras, con la misma forma y el mismo método. Listo, entonces lo que vamos a hacer es fijar nuestra pieza para que no vayamos a nosotros a tener ningún problema, ni ningún bache, ni ningún huequito en el proceso de vertir el silicón, ya que pues lo que queremos es solo crear la base de la parte superior. Hay una cosa interesante que quiero aprovechar mientras estás haciendo la fijación, que me ha sucedido a la hora de replicar moldes y que me ha facilitado los procesos, o que lo he visto que los grandes maestros lo hacen, es utilizar superficies de vidrio. ¿Sí? Porque el vidrio es la superficie más inerte que por ahora existe en el planeta, y también la más lisa y normalmente hidrofóbica, es decir que evita que se le peguen muchísimas cosas. Ustedes podrían en casa hacerlo sin problema. Sí, digamos que este mismo cajoncito que hicimos aquí lo podemos hacer en vidrio y pues no vamos a tener problemas. Sin embargo, lo que abajo, la base, en cartón me parece súper económico, barato, práctico, pero me refiero es para tu base, para que tú tengas que todo está liso. La firmeza. Ajá. Aunque ten en cuenta que, como te estoy diciendo, digamos que como es un molde de una sola cara, pues no pasa nada, porque lo que vamos a replicar nada más es la parte superior. A diferencia si hiciéramos un molde de 2 tapas, que sí necesitamos que venga completamente liso para que nos encaje. Ahí sí utilizaríamos vidrio. Sí, se utilizaría en el caso de que vayamos pues en la primera base o en la matriz, se hace con vidrio o se hace con plastilina o se hace con arcilla para que el silicón quede completamente plano. Luego simple decía... Para ver cómo ya está fijando el carrito para evitar filtraciones de silicona o elastómero. Correcto. Digamos que cuando se hace moldes de 2 piezas, sí tenemos que primero sacar una cara, luego aplicamos otros insumos para que no se adhieran las siliconas entre sí, y ya simple y sencillamente después de eso ya lo que hacemos es vertir nuevamente el silicón. Ya, Carlos, si la gente quiere seguir tu trabajo, si la gente quiere ver lo que haces, porque hace unas cosas,
impresionantes. ¿Cómo te pueden ubicar en redes sociales? Bueno, en todas mis redes sociales me encuentran como Carlo-Villalba, Villalba con V, doble L, B larga. Y algunas aparecen con el oficial. Ahí encuentran varias cosas de mi trabajo. Vamos a estar procesando aquí con Poliméricos varios cursitos de moldes, de resinas poliéster, de réplicas para sacar réplicas, ya que ahorita pues en el mercado está tan chévere el proceso de sacar réplicas. Entonces vamos a ver si le metemos con ganas a esos proyectos y pues diferentes obras de arte que pues trabajamos nosotros a diario, ¿no? Muy bien. ¿Listo? Correcto. Bueno, para este momento ya tenemos completamente fija nuestra base, es decir, a lo que le vamos a sacar molde, lo que se ve allá la cinta y todo eso no importa, lo importante es que no se nos filtre la silicona por la parte inferior. ¿Por qué? Porque como te digo, es un molde de una sola cara, entonces en este momento no nos importa que calque la silicona, sino netamente lo que nos importa es el carrito, ¿vale? Okay. El caucho del elastómero, como les decía, tiene la facilidad del proceso del desmolde. Lo conseguimos a nivel nacional en un montón de sitios y cada fabricante le da un tipo de composición diferente. En el caso de este, que es el que yo consigo, viene o se vierte 100 gramos del producto y 5% del catalizador. Okay. Porque utilizo un catalizador que lo que hace es que seque más rápido el proceso de silicona. Usualmente cuando uno genera este proceso de silicona seca 6 horas. Se demora en secar 6 horas, pero dependiendo del catalizador podemos acelerar ese proceso. Entonces lo que vamos a hacer es vertir o vamos a regar varias capas de elastómero encima hasta generar como una especie de piscina para que cuando coagule podamos simplemente desmoldar y no hay problema. Es costosa, evidentemente por la cantidad de producto que vamos a gastar. Correcto, entonces gastamos menos tiempo, pero gastamos mucho más producto. Y luego sencillamente vamos a hacer la contraparte, que es donde gastamos menos producto, pero nos va a consumir un poquito más de tiempo porque tenemos que hacer una resistencia mecánica que se lo damos con la resina poliéster y la fibra de vidrio. Okay. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la mezcla, nuestro amigo allí nos va a ayudar a vertir el combustible y vamos a mirar cuánto gastamos de un solo tarrito de estos para este y vamos a mirar cuánto gastamos del otro tarrito para este para así poder comparar el proceso de materiales. ¿Cuánto necesitamos entonces? 100 gramos. Muy bien, vamos a ver acá, 100 gramos, el paso pesa 2, paramos. Y me imagino que entonces 5 gramos de catalizador. 5 gramos de ¿Me lo catalizador. alcanzas, por favor? ¿Nombre del catalizador tiene algún nombre específico o algo? No, cada fabricante le da su proceso de catalización, ¿sí? Ya que, digamos que en lo que yo te venía diciendo, cada fabricante da su nombre al caucho del elastómero, porque así se llama. Okay. Y pues el catalizador directamente se lo da el mismo fabricante, ¿no? Dependiendo de dónde lo compremos. ¿Cuánto vamos a necesitar aproximadamente, yo creo que para ese volumen? Yo creo que para este volumen que tenemos vamos a gastar casi que todo el kilo. Okay. Vamos a tratar de hacerlo de pronto en unos 6 vasos para mirar también qué tanta densidad vamos a coger. Lo importante siempre los elastómeros, tengámoslo muy en cuenta, es batirlos muy bien. Yo usualmente lo hago con un taladro inalámbrico y una paleta para que nos quede muy bien mezclado, ya que si no lo mezclamos muy bien nos quedan unas partes rígidas y unas partes blandas, entonces se nos va a dañar nuestro proceso de molde. ¿Listo? Vamos a... Voy a ir acá, por favor. Ir preparando. Entonces más para dividir. Perfecto. Sale el otro vasito. ¿Listo? Mientras que tú me vas ayudando ahí a mezclar, Dieguito, voy a hacer el proceso de ir vertiendo el caucho que ya tenemos mezclado. ¿Listo? Entonces, una vez ya tenemos completamente batidos nuestros componentes, tiene que ponerse de una manera muy espesa, en el caso de este elastómero. ¿Listo? Ellos son muy espesos debido a que tienen que plagiar o copiar muy bien las figuras que nosotros tenemos. Entonces es importante que tengamos eso. No hay que aplicar desmoldantes, no hay que aplicar ningún otro componente encima de la pieza que vamos a calcar. ¿Listo? Entonces arrancamos con el proceso. Lo importante siempre es arrancar con la pieza, no me importa los costados, ya que lo que me importa que copiemos bien es la pieza que estamos generando en este momento. Entonces vamos vertiendo el elastómero. Algo importante,
Usualmente lo hace. ¿Calor serviría? La temperatura no mucho, ya que la temperatura nos ayuda a nosotros, al igual que en las resinas, a gelar. Ok. Entonces, si le aplicamos temperatura en vez de eliminar las burbujas, lo que nos va a hacer es empezar a darnos el tratamiento de gelado mucho más rápido de lo que necesitamos. ¿Listo? Ok. Entonces, básicamente vimos que con un solo vasito nada no llenamos ni un cuarto, entonces vamos a necesitar varios vasitos llenos. Entonces, no sé, si quieres puedes aplicarlo ahí mismo. Si necesitamos eliminar burbujas, yo lo que digo es que lo mejor es dejarlo un poco que se ore lo que acabamos de mezclar y empezar a dejar caer el chorrito, pero muy delgado, para que él elimine por medio de la filtración del aire las burbujas. Entonces, primero la pieza, para que la pieza quede muy bien copiada, ya que si arrancamos por los costados, de pronto nos puede quedar alguna burbuja alrededor. ¿Listo? Y pues en este momento no necesitamos que nos quede burbujas, sino la réplica que vayamos a sacar después no nos va a dar la base que necesitamos. ¿Listos? Bueno, vamos bien, vamos bien. Importante, cuando hagamos el cajoncito de cartón o de vidrio, dejarlo muy bien sellado en los costados para que la silicona no se vierta por los lados. Hay muchas más maneras de hacer proceso de molde. Se puede hacer también con fibra de vidrio, son mucho más resistentes, pero tienen la dificultad, Dieguito, de que cuando vayamos a hacer el desmolde o sacar la pieza, muchas veces se rompe la pieza que necesitamos sacar porque vamos a necesitar de otros tipos de químicos, como lo es el alcohol polivinílico, ceras desmoldantes. Todo esto lo que va a hacer es básicamente a nosotros ayudarnos a sacar la pieza, pero muchas veces la pieza se queda atascada en el molde, ¿sí? Sobre todo cuando tienen candados. En este caso la pieza que estamos replicando pues no tiene muchos candados, entonces no tenemos Cuando se habla de inconveniente. candados son formas muy difíciles de desmoldar. Sí, digamos que si este carrito tuviera los vidrios abajo, entonces sería muy difícil desmoldarlo con un molde rígido, que es lo que hace, por ejemplo, el molde de resina poliéster. Mientras que si lo hacemos en caucho de silicona, si tenemos candados, es decir, esas piezas difíciles, no vamos a tener problema porque el caucho de silicón, pues obviamente flexa. ¿Sí? Sobre todo, por ejemplo, en este molde macizo que vamos a hacer, pues no vamos a tener ese problema. A diferencia de pronto con este molde que es un poco, el siguiente molde que es un poco más económico en materiales. Entonces, pues digamos que ya lo ideal es que se haga la carcasa, pero siempre asegurándonos de que no tengamos esos candados en nuestra resina poliéster, porque pues la resina poliéster o la estructura rígida no nos permite tener o pues hacer la gestión del desmolde bien chévere como necesitamos. ¿Listo? Yo creo ya que por temas de que el material aquí para esto deberíamos utilizar solo el paso que sigue como para que ellos vean la mitad del llenado, pero poder utilizar y optimizar este. Listo, vamos a trabajarle entonces a este con el siguiente vaso, pero pues este, lo que te decía, nos genera mucho más desorden porque no tenemos como un encapsulado en este caso. Vamos a separar este un poquito y vamos a alejar un poquito las cosas porque el desorden que se va a armar es tremendo. Simple y sencillamente después se corrigen los filos del molde, se le da un buen estilo, pero de arrancadita va a tener que ser, digamos que un chorreado y él va a tender a esparcirse por la zona. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es generar más o menos 2 vasitos o 3 vasitos de chorreado por encima, lo que nos dé o lo que nos despliegue, y luego hacemos la resistencia mecánica, ¿vale? Perfecto. Mientras que va secando este. ¿Listo? Entonces vamos a hacer exactamente lo que hicimos con este, que es fijar nuestra pieza para que no se levante ni se mueva, ¿vale? Bien. Listo, este está un poquito más sencillo porque este sí le dejamos las aletas. Lo que necesitamos que nos quede bien es la forma de nuestro vehículo, o en este caso a lo que vamos a sacarle molde, ¿no? Entonces, simple y sencillamente fijamos la silicona para la cinta o la pieza matriz y listo, vamos a empezar a vertir o a chorrear, al igual que como hicimos con este, pero pues tratando de ensuciar el menor espacio posible. Sin embargo, si se chorrea, después vamos a tener que recortarlo, ¿vale?
que si queremos nosotros podríamos coger esto y empezarle a dar horma para que exactamente, y son bastante viscosos, pero lo importante es dejar bien la pieza completamente, sobre todo la primera capa, que es la que nos va a dar el copiado de la figura. ¿Existe algún rodillo, algún utensilio, instrumento para simplificar y evitar el dedo que se le va a caer a Diego? Pues usualmente se hace con espátulas, Ok. pero pues tengamos en cuenta de que como es bastante viscoso, pues No va a llegar hasta donde queremos. no va a llegar hasta donde nosotros necesitamos. Por ejemplo, en este caso que el carrito tiene esquinas, Ok. pues lo ideal es que sí se haga con ¿Guantecito sirve? ¿Algún tipo guantecitos de nitrilo. Igualmente si lo hacemos con la mano, recordemos que esto es caucho de silicona, entonces va a pasar igual que lo que pasa con el colbón. Cuando nosotros cogemos el colbón y lo utilizamos, después él se desprende de las manos, cuando una vez esté seco. Ok. ¿Y puedo reutilizar lo que se cae para que no...? Sí, claro, se puede reutilizar sin ningún problema. Ok. Tratar de montar la silicona y que nos quede la mayor capa de silicona en la parte superior. Ok. ¿Listo? Vamos a vertir otro aquí mientras que este gela un poco y aplicamos el siguiente. Ya la que ya estoy vertiendo, ella ya casi llega a una totalidad de estar casi que nivelado. Entonces, si uno quisiera, ahí ya podemos hacerle una resistencia mecánica con la fibra de vidrio. ¿Sin que seque? No. Hablo de que no necesitamos que nos quede completamente cubierta la pieza Ok, perfecto. para que nos quede un molde macizo, ¿no? Para este momento ya tenemos un molde casi que macizo. ¿Por qué? Porque pues tenemos unos costados bastante rígidos. Aquí estos costados nos van a quedar bastante rígidos por el espacio que teníamos. Entonces digamos que encima de esto, si nosotros aplicáramos la fibra de vidrio y la resina poliéster, pues ya tenemos la resistencia mecánica de la parte superior. Si quisiéramos, esto lo podemos llenar hasta aquí, nos va a quedar un molde macizo. Pero si queremos ahorrar materiales, podemos mandar una capa de resina o de fibra para que nos tenga una resistencia mecánica y no sea tan maleable el silicón que tenemos en la parte interna. Sin embargo, esta llenémosla un poquito más y después le damos el acabado a este en resina, ¿vale? Socio. Bueno. De gratis no se puede. Esta ya casi está. Yo creo que con este vasito ya casi que quedamos listos en cuanto a la réplica, que come bastante material, pero que casi no come tiempo. Claro, aproximadamente aquí había 1 kilo de producto. Un kilo. En el mercado normalmente debe estar $40, $35, Sí, más o menos. Sí, aproximadamente. Aproximadamente. Entonces imagínate, debe ser algo que valga mucho la pena para querer replicar. Porque pues por lo menos ya viene otro tipo de cosas y es para únicas piezas. Las piezas únicas ya desde el proceso de detallaje, que era lo que yo te decía, ya no es tanto la réplica ni saquémosle molde, sino que ya son otros procesos completamente diferentes. Okay. Ya no tiene nada que ver con moldería ni con proceso para sacar réplicas o copias. Okay. Recordemos y tratemos de que las mezclas siempre sean muy homogéneas, porque los cauchos de elastómeros sí tienen ese problema de que coagulan en un lado y en otro lado no coagulan cuando uno no ha mezclado lo suficientemente bien. Te decía, no sirve porque nosotros necesitamos usualmente cuando se hacen estos trabajos uno tiene que tratar de economizar tiempo, ya que muchas veces los materiales no son tan costosos, pero lo que cuesta es el tiempo y la dedicación que uno le da a cada una de ellas. Sí, entonces, por ejemplo, mira, este ya empezó a gelarse bellísimo. Pues aquí lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos al inicio, que es coger nuestro carrito y bañarlo. Estamos listos, ya no necesitamos más caucho. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar secar la mezcla aproximadamente para que esté lista? Yo pienso que alrededor de unos 15, 20 minutos. Mira, por ejemplo, lo que estaba dentro del vaso ya está casi que gelado. ¿Sí? Y listos. Yo pienso que hacemos el tratamiento de resistencia mecánica, mientras que gelan ambos y terminan todo su proceso. Ya después de eso podemos desmoldar la pieza que tenemos, miramos los moldes por dentro y nos queda tiempo en este video, y si no en un próximo video hacemos la réplica. Es decir, utilizamos estos moldes para sacar una réplica. Todos. Ya quedó este. Y nos falta un vasito. La magia de los videos, nos vemos en 15. Después de 15 minutos y 2 almuerzos. Bueno, una vez ya tenemos completamente seco el producto, es completamente palpable. Entonces lo que vamos a hacer, en este caso vamos a desmoldar primero el que tenemos, el que hicimos macizo, para revisar cómo nos queda el molde. Pero antes de desmoldarlo vamos a arrancar con el proceso de resinado del molde, que es un poco más económico, el que tiene la resistencia mecánica. Esto se hace simple y sencillamente con resina poliéster
Esto simple y sencillamente, cada fabricante, lo mismo que al inicio les decía, le da su toque de catalizador y demás. Pero esa, por ejemplo, tiene el peróxido, que es el MEC. Sí, el catalizador, que es el MEC peróxido, y adicionalmente a ese traje un poquito de cobalto y un poquito de dimetil. Estos dos componentes nos ayudan a que los procesos sequen mucho más rápido. Pregunta del millón. Hay mucho mito de que el cobalto nos ayuda para la transparencia de la resina poliéster. ¿Es verdad o mentira? Pues en mi criterio no ayuda muchísimo en cuanto al tema de la transparencia, pero lo que sí me ayuda es que muchas veces las resinas son muy pegajosas. O sea, después de que secan, tú las tocas y quedan como chicludas. Okay. En este caso el cobalto a mí me ayuda a eliminar ese proceso que queda como un chicle y que si tú lo tocas pues siempre vas a tener adherencia. El cobalto me ayuda básicamente en eso en cuanto a mi experiencia. Okay. ¿Listo? Entonces yo lo que hago es que siempre sobre los 100 gramos, que en este caso vamos a utilizar, pues utilizo el MEC peróxido, que es el catalizador, casi siempre se utiliza el 2%, pero pues cada fabricante le da su proceso. Yo que ya llevo buen tiempo en esto, sé que son aproximadamente de 12 a 24 gotas. En este caso voy a utilizar un poquito más porque necesitamos que nos seque supremamente rápido. Siempre lo mezclo yo con el cobalto. ¿Listo? Al cobalto siempre le pongo unas 3, 4 gotas o algunas 6 que a veces se me van. Sí, sí, sí. Entonces... Pero digamos que aquí no es tan importante la métrica porque finalmente es externo. Correcto, lo que vamos a utilizar es netamente para que nos haga alguna resistencia. Algunas personas lo hacen con esto, otras personas lo hacen con yeso. Bueno, la forma de hacer la resistencia mecánica es crucial pues, para que el molde del caucho de silicón pues, no nos quede tan maleable. El color automáticamente cambia una vez hacemos la mezcla. Al principio es como rosadito, luego se pone como verdoso y una vez le aplicamos el dimetil se pone un poco más amarillento. El dimetil es el último que aplico y no lo aplico en gran cantidad porque se gela supremamente rápido. ¿Listo? Entonces voy a ponerle 1 o 2 gotas solamente para que nos haga el proceso rápido de gelado. Una vez uno aplica ese, cambia de estado verdoso a un estado como amarillento. Eso significa que el dimetil está haciendo todo su comportamiento y él le tiene que empezarnos a gelar. Simple y sencillamente, pues lo que aplico yo siempre es un poquito de estileno, que es como el disolvente de la resina, y lo que hacemos es aplicarlo pues sobre nuestra pieza. ¿Listo? Lo ideal es que nuestra pieza quede completamente bañadita en este. Yo usualmente utilizo las manos o una brocha. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es regar nuestra resina y vamos a empezar a poner fibra de vidrio para que nos haga el proceso de la resistencia, ya que si solamente aplicamos lo que es la resina, pues se nos va a quebrar, ya que pues la resina es igual que el yeso, si no tiene ningún tipo de composición adicional o algo que les ayude a dar la resistencia, nos va a quedar completamente suavecito y se nos va a quebrar. Entonces yo siempre utilizo resina y utilizo fibra de vidrio. Noto que tú tienes el mismo mal que tenemos todos, 0 guantes. La verdad, compañeros, es que no nos gusta, no es que no se deban usar, es que no nos gusta y realmente muchas personas en nuestros videos nos dicen, pero pónganse guantes, por Dios. Lo sabemos las implicaciones que esto contiene, pero realmente es que yo no puedo trabajar fácilmente con guantes, aunque soy consciente de que es muy necesario. ¿Okay? Sin embargo, cabe resaltar que cuando uno está en la materia, muchas veces el proceso sí de utilizar guantes y demás es necesario, pero el proceso del tacto en todas las piezas que uno saque es fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos tallando, cuando estamos fibrando, necesitamos cerciorarnos de que no quede ningún vacío y pues con los guantes tú no vas a percatarte de eso. ¿Sí? Por más de que utilicemos herramientas como brochas y demás criterio para que nos ayude, no vamos a tener la misma resistencia ni la misma visibilidad que tenemos de pronto cuando lo hacemos con las manitos. Yo creo que la única manera de poderlo como sustituir sería ya un proceso industrial con una cámara de vacío. Sí. Para poderlo sustituir, pero igual entonces perderíamos toda la esencia de hacer algo artesanal para todos ustedes emprendedores. Listo, entonces lo que hacemos es ir poniendo fibrillas. ¿Cuántas capas recomiendas? Yo usualmente solo le pongo una, porque pues, como te digo, este no es un molde que le vayamos a dar mucho trajín o mucho uso, pero pues usualmente si uno va a utilizar bastante el molde, pues yo lo que recomiendo son 2 capas de resina y fibra de vidrio, para que nos quede un molde pues, bastante consistente, ¿no?
Muchas personas hacen lo que yo les decía al principio, hacen moldes solamente con resina. Entonces son moldes que resisten mucho, resisten muchas réplicas, pero el proceso o el problema que siempre vamos a tener es el desmolde. Entonces para este momento ya tenemos casi completamente fibrada aquí la pieza y vamos a dejar que nos seque un poco. Igualmente la reacción química del dimetil hace que nos empiece a secar rapidísimo, ahorita lo vamos a tocar. Mira, para este momento ya empezó a gelar, mira. Sí, total. ¿Sí? Entonces, digamos que lo importante es que tengamos claro que cada componente o cada químico que nosotros utilizamos en nuestros moldes tiene una reacción en la resina o en lo que estamos utilizando. Okay. ¿Listo? Entonces para este momento ya quedó completamente fibrado, vamos a dejar que endurezca y lo que hacemos es el proceso del desmolde de la parte interna, ¿listo? Pues para ver cómo quedó nuestro negativo ya para generar copias. Entonces el molde macizo es nada más retirar los costados, lo que tenemos en los costados y sacar la pieza pues matriz que tenemos. Ahí ya no tendríamos que fibrar. No se fibra porque está completamente macizo. Entonces aquí ya el resto del contorno, como es tan denso y tan harto el componente que le pusimos, él no necesita de alguna resistencia alrededor. Y es que estamos viendo que claramente al tener casi 10 veces más de producto vamos a elevar el costo 10 veces. Correcto, entonces por eso te decía que hay una forma de hacer el molde mucho más sencillo, mucho más costoso y podemos invertirle un poquito más de tiempo, uno que otro material adicional, pero aún así sigue siendo más económico. ¿Listo? Entonces después de esto lo que vamos a hacer es empezar a quitar nuestra cinta y nuestro cartón. ¿Sí? Entonces aquí vamos viendo cómo él sin ningún problema empieza a soltar lo que es el cartón y donde tenemos filtraciones pues lógicamente vamos a tener que hacer recorte de este material. ¿Listo? Listo, para este momento soltamos todo lo que teníamos y él ya tiene un proceso de copia. Entonces lo primero que tenemos que empezar a hacerle es quitar los pedazos de cinta. Recordemos que un molde bonito es un buen molde, ¿no? Pues estamos buscando economía y demás, pues pero si tenemos el dinero para invertirle a un buen molde y tenemos los medios y aparte de eso queremos tener un buen molde, pues simple y sencillamente utilicemos el elastómero, lo podemos hacer en cualquier espacio cerrado sin ningún problema. Perfecto. Listo, para este momento ya acabamos de desmoldar. Quitamos esta para que se pueda ver. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya tenemos nosotros que empezar a darle recorte. Lo que hacemos es recortar y listo, tenemos todo el contorno del carrito listo para pintar. Tenemos el positivo Y el negativo. y el negativo. Perfecto. Listo. Entonces, básicamente, aquí se ve muy bien copiado todas las características. Recuerden que si tiene líneas, vetas, o sea, si tenemos una pieza que esté completamente alistada y terminada, la podemos utilizar. ¿Listo? Entonces, lo que yo te decía, si ves que si uno le da más volumen aquí, pues tenemos más firmeza y rigidez aquí en el centro. Que en este caso, si tú lo miras en un molde sólido como este, vamos a tener muchísimo mejor réplica en porque vamos a tener la resistencia. Porque esto podemos abrirlo y podemos moverlo. Okay. A diferencia de que siempre va a quedar macizo. ¿Listo? Entonces, él siempre nos va a permitir. Los elastómeros casi siempre nos dan de aproximadamente 200 reproducciones a 1000 reproducciones dependiendo del elastómero que compremos. Listo, para este momento sigue todavía, ya está rígido, pero pues todavía sigue un poquito caliente, entonces vamos a esperar a ver si nos enfría un poco. Entonces le vamos a dar que unos 15 minuticos, ¿le damos? Sí, aunque él ya está resistente, en este momento nosotros ya podemos desmoldar si queremos porque él ya está resistente. Okay. Lo que pasa es que esta es caliente, pero si nosotros utilizamos la resistencia que le estamos dando, él tiene que soltarnos desde la parte de abajo. Y aquí tenemos un molde mucho más rígido, ¿sí? Ya no tenemos esa maleabilidad que tenemos allá, ¿sí? Y ya lo que tenemos que empezar a hacer es hacer exactamente el mismo tratamiento que hicimos allá. Y aquí nos quedaría una capa de silicona mucho más delgada. Claro, entonces ahorramos material, pero tenemos la ventaja de que no se nos va a estar moviendo como aquel. Porque Pero así... imagino que la resina no está pegada a la silicona, la silicona No. funcionaría como un contramolde. Correcto. Okay. Correcto, entonces digamos que ya en este momento vamos a desmoldar, pero podemos separar de la resina el caucho. Entonces ya ahorita lo vamos a revisar para revisar la densidad de un molde macizo y la densidad de un molde que pues simple y sencillamente ya tiene su resistencia mecánica.
Acabo de notar algo ya. Sí. Justamente, siento yo, no sé si es mi percepción, pero siento yo que hay una mejor copia a una escala más delgada del material que Que a una la escala gruesa. más gruesa. Sí, claro. Porque bueno, era lo que yo te decía. Entonces, digamos que no solamente ahorramos material, que era lo que quería mostrar aquí en el video, no solamente ahorramos material, sino que este tiene el percance de eso. Si tú lo pones ahí, él se va a desplayar porque no tiene ningún tipo de resistencia. ¿Sí? En este caso, sí lo podemos hacer y podemos ahorita ya denotar, por ejemplo, el grosor de una pieza de maciza, con caucho macizo, a esta que solo tiene unos 3 milímetros, 4 milímetros de espesor. ¿Listo? Entonces, mira, aquí tenemos nuestro contramolde. ¿Sí? Y ese que sería el que nos va a hacer la resistencia de la pieza. ¿Sí? Y aunque este esté delgadito, pues nos va a hacer una copia supremamente bien. ¿Listo? Entonces, básicamente, ya después de que tengamos nuestra pieza así, ya esté completamente adaptada al proceso de nuestro contramolde, podemos recortar todo lo que está alrededor para dejar un molde bonito con una pulidora, lo trazamos, lo cortamos y queda listo para hacer la réplica. Bueno, yo quiero que, bueno, a mí esto me pareció espectacular, fácil, muy interesante. Yo quiero que tú les pongas una condición para el próximo video y sería que te sigan en redes sociales. Sí, si me siguen en redes sociales hacemos réplicas y plagiamos un montón de gente. ¡Ay! Bueno, Mentiras, ahí miramos, ahí me encuentran como Carlo Villalba en todas las redes sociales. Carlo, no Carlos, ¿ok? Porque mi papá, Carlo Villalba. ok, mi papá era medio tacaño, entonces no me puso la S al final. La S al final. Sí, Carlo Villalba Oficial, y ahí me encuentran, ahí hago yo procesos de los que hago en mi planta, tallajes en 3D, bueno, un montón de cosas Me más. gustaría que le sacáramos una copia a una figura de yeso, no tiene que ser una figura de nadie. Vamos a comprar una figura de yeso muy barata y le vamos a sacar una copia para que ustedes lo puedan hacer en casa. Carlos, de verdad, muchísimas gracias, mi hermano, por acompañarme en el video y por enseñarnos todo esto. Así que, familia, no olviden suscribirse, darle like, seguir a Carlos, que nos está esperando con muchas cosas mucho más chéveres. Chao, pues. Chao, chao.